Bueno, bienvenido, bienvenida. En este vídeo de hoy o en este webinar, lo que voy a hacer va a ser como responder tres, cuatro preguntas sobre alimentación consciente, alimentación intuitiva, alimentación flexible y hambre emocional, que traté hace una semana con uno de mis pacientes y que, bueno, pues publiqué en una historia de Instagram y una chica me dijo que le gustaría conocer las respuestas a esas preguntas. Entonces es un poco lo que voy a hacer hoy. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, antes, como os he dicho, va todo en torno a lo que es el hambre emocional, alimentación consciente. Y la primera pregunta, cuando estábamos tratando estas cosas en la consulta la semana pasada con este chico, la primera pregunta que él me hacía era, vale, ¿cómo sé realmente cuando me apetece comer algo porque me apetece o cuando me apetece comer algo porque es como más emocional? Y aquí estamos hablando como de alimentos más superfluos, no vamos a decir como menos nutritivos. Entonces aquí yo en lo que se refiere como al hambre emocional y al saber diferenciar cuando me apetece comer algo porque simplemente me apetece en plan, bueno, pues me apetece comer una galleta, me apetece comerme, no sé, un bollo o un donut, o cuando me apetece comerlo porque estoy intentando o estoy, digamos, como respondiendo o actuando desde una emoción. Tenemos que identificar la emoción, ¿no? Entonces yo siempre lo que le recomendé a él y lo que suelo trabajar con el resto de mis pacientes en estas situaciones es: vamos a poner espacio. Entonces, esto básicamente lo que significa o lo que implica es poner espacio entre, digamos, como ese impulso, esa impulsividad de comer en respuesta a una emoción o a sentirnos de una determinada forma y el acto de comer. Entonces ponemos ese espacio entre la impulsividad y la acción de comer, por un lado, como para reducir esa impulsividad, ¿no? Como para reducir un poco el impulso, y luego por otro lado, que va a ser prácticamente como lo más importante, es para aprovechar ese espacio, ese tiempo que nos damos para reflexionar y evaluar un poco eh, en qué punto de nuestro plano emocional o en qué aspecto o en dónde en nuestro plano emocional nos encontramos, es decir, qué emociones estamos teniendo ahora mismo o están presentes ahora mismo. Porque muchas veces es eso, ¿no? Si estamos comiendo de forma emocional, es porque hay una emoción ahí presente que intentamos, pues, que no queremos reconocer o que intentamos huir de ella. Entonces, es poner ese espacio y no simplemente sentarte y decir, bueno, pues voy a esperar, no sé, 5 o 10 minutos para darme un poco margen y luego, como no, como si no aprovechar ese tiempo que nos damos, ese espacio que creamos para evaluar, ¿vale? ¿Cómo me estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué emociones están presentes ahora mismo? ¿Cómo me sentí en las horas anteriores? ¿Cómo me vengo sintiendo los días anteriores? Y luego también un poco más allá y de poder identificar cómo esa emoción o cómo nos hemos estado sintiendo, también va a ser importante el hacer como una autoevaluación de, vale, me he estado sintiendo así o me estoy sintiendo así, y estas horas y días anteriores, ¿cómo me he cuidado? ¿Cuánto me he cuidado? ¿Cuánto me he priorizado? ¿Cuánto tiempo me he dedicado, pues, a hobbies, a actividades que me gustan, a mi descanso, a mi autocuidado? ¿No? Porque a veces las emociones es como que se van acumulando, pues te vas sintiendo pues o frustrada o estresada o agobiada o triste o sola. Y si no las vamos manejando y encima no hacemos nada como para ir elevando, ¿no? O aumentando como sensación de bienestar en nosotras mismas o nosotros mismos, pues llega un punto en que estallamos. Entonces no es solo el reconocer cómo me he estado sintiendo y qué emoción está presente, que es que me está impulsando a querer comer, sino cuánto me he cuidado estos días y estas horas anteriores. Entonces, ese es como el primer punto, ¿no? Porque al final, o sea, todo lo que comentaba ahora viene un poco del saber reconocer si el querer comer, pues lo que he dicho antes, o por ejemplo, pues una galleta o un donut viene de ese, digamos, como ese entorno o esa explosión de emoción, o viene simplemente de que me apetece. Pues claro, para saber reconocer y diferenciar, no es que me apetece o no, es que quiero comerlo porque me siento así, tenemos que saber cómo nos estamos sintiendo realmente. Y tras esa como autoevaluación y esa reflexión, podremos decir, vale, no es que me apetece comerme el pollo porque pues llevo días sintiéndome sola, llevo días con mucho estrés en el trabajo, llevo días muy frustrada, o, vale, no es que me apetece comerme la galleta porque simplemente pues me apetece, me gusta el sabor y me apetece comérmela. Entonces, para llegar a ese punto de saber reconocer si es apetencia puramente emocional o apetencia porque me apetece, tenemos que reconocer cómo nos estamos sintiendo y qué emociones están presentes. Entonces, esto es un poco en relación a lo que es más como el saber cómo reconocer, ¿no? Y diferenciar eh, el origen, digamos, como de esa apetencia o de esa gula por un alimento concreto. Vale, y después vienen preguntas que son un poco más
en torno o que van a implicar y van a requerir un trabajo bastante profundo sobre la relación con la comida. Y las tres están relacionadas, pero bueno, voy a ir como una a una porque al final fueron las preguntas que publiqué y las que traté yo en consulta con este chico. La primera de ellas era, vale, ¿y cómo encuentro el equilibrio en comer de todo? Y con esto él se refería un poco, vale, pues a, digamos, como balancear el comer pues alimentos más superfluos y el comer alimentos más nutritivos, ¿no? Y esto al final viene un poco, pues lo que os he dicho, de el sanar relación, la relación con la comida, el descategorizar los alimentos como buenos o malos, o sea, no verlos como buenos o malos, sino normalizarlos, porque al final los alimentos no tienen valor moral, ¿vale? Y por comer un alimento más nutritivo o menos nutritivo, tú tampoco eres mejor persona o peor persona, o sea, no hay moralidad vinculada a los alimentos. Entonces, un poco eso, ¿no? Descategorizar los alimentos como buenos o como malos, normalizarlos, aprender a gestionar lo que hemos hablado antes, ¿no? Aprender a gestionar el hambre emocional, y un poco el también gestionar pues, ingestas de alimentos más superfluos de forma moderada. Una vez reconocemos que no hay alimentos buenos y malos y que no somos mejores o peores por comer alimentos menos nutritivos o más superfluos, podemos llegar a un punto en el que tomamos decisiones desde y por nuestro bienestar y nuestro autocuidado. Es decir, podemos encontrar ese equilibrio entre, vale, pues ahora me como esta galleta, o bueno, no me la voy a comer o la voy a comer cuando me apetezca con más intensidad, o igual me la como después de comerme, pues no sé, un yogur con fruta o lo que sea, priorizando más el bienestar. Pero claro, priorizamos ahí el bienestar no desde la restricción de no me la como porque es mala, porque me va a engordar, porque va a hacer que no progrese, porque me hace peor persona y tal, sino que no me la como o la dejo para otro momento porque sé que en el fondo pues, me va a aportar menos a nivel de salud y de bienestar de lo que me puede aportar otra cosa o del supuesto bienestar que me va a aportar esa galleta, ¿no? Pero claro, para tomar esas decisiones como desde un punto de más autocuidado, más bienestar, primero tenemos que sanar esa relación con la comida, primero tenemos que ver los alimentos como alimentos, sino como algo bueno y algo malo, y tenemos que dejar de restringirnos esos alimentos, o de permitirnoslos con condiciones vinculadas, ¿no? Porque también es importante el tener en cuenta que no sirve de nada permitirte comer una galleta si al final te la estás comiendo pues porque has hecho ejercicio pronto por la mañana, o porque anoche no cenaste, o porque luego pues, vas a decidir no comer porque te vas a comer la galleta, o porque luego te vas a ir a correr 10 kilómetros porque te has comido la galleta, o por lo que sea. O sea, las ingestas normales de un alimento más o menos nutritivo tienen que ser eso, normales. Y ese permiso del que hablamos muchas veces, no darte permiso para comer un alimento, tiene que ser un permiso incondicional, es decir, que no tenga ninguna condición vinculada como los ejemplos que yo acabo de dar, ¿no? Entonces, lo que decía, cuando llegamos a ese punto en el, vale, este alimento no es bueno ni es malo, ni por comerlo me hace mejor o peor persona, y no lo tengo restringido y no me lo permito con X condición vinculada, sino que lo como con normalidad. Y ya tenemos como ese alimento súper normalizado y visto, digamos, como de forma neutra, podremos entonces, lo que decía antes, no decir, vale, voy a equilibrar un poco, que era un poco lo que me preguntaba él, ¿no? Voy a equilibrar un poco, pues, alimentos más nutritivos con sus alimentos más superfluos, pero claro, lo hago, ese equilibrio parte o viene o surge de un punto de autocuidado y de bienestar. No sé si me he explicado bien. Y luego el resto de las preguntas, que son otras dos, vienen un poco en relación a lo mismo. Entonces, la siguiente pregunta, que sería la tercera, él me pregunta, vale, ¿y qué hago si me apetece comer todos los días lo que quiero? Esto venía un poco porque yo muchas veces trato con mis pacientes el tema de la habituación, porque al final cuando llevamos mucho tiempo prohibiéndonos un alimento, ¿no? Y no nos permitimos comerlo, muchas veces lo que ocurre es que en cuanto nos exponemos a ese alimento y empezamos a comerlo es como que no podemos parar, ¿no? Porque pues, es como una explosión de sabor que nos gusta mucho y queremos seguir comiéndola, o porque entramos un poco en el bucle de, bueno, ya que la he cagado, me voy a atiborrar ahora porque ya mañana vuelvo a mi restricción, mi dieta, mi patrón de no comer ningún alimento superfluo. Entonces, yo recalco mucho la importancia de normalizar los alimentos, de incluirlos con cierto equilibrio en nuestra alimentación y en nuestro patrón de alimentación, en nuestro día a día, en nuestra vida. Y claro, él me decía, Lucía, entiendo lo que me estás diciendo de la habituación y de que si los voy incluyendo como que cada vez van a ser menos llamativos para mí, pero yo no creo que vaya a llegar un día en el que no me apetezca comerme una hamburguesa porque me he habituado a su sabor. Y es como, bueno, vale. Entonces, si tú quieres que esa va a ser como tu realidad, no tu normalidad, tenemos que llegar a un punto trabajando tu relación con la comida y cómo percibes tú los alimentos y cómo te relacionas tú con los alimentos,
tenemos que llegar a un día en el que tú puedas tomar la decisión de, bueno, pues hoy en vez de pedirme la hamburguesa o de comerme la hamburguesa, me voy a hacer, pues, no sé, una crema de verduras y unas pechugas de pollo o una ensalada de pasta con un poco de atún y huevo, o sea, alimentos más nutritivos, no desde la restricción, sino desde el punto de lo que decía antes, no, sé que pues para mi bienestar general o para mi objetivo, para mi salud global, comerme todos los días una hamburguesa no me viene bien, pero ahí partimos o tomamos la decisión desde el bienestar y desde el autocuidado y no desde la restricción de no me la como porque va a hacer que engorde o me va a impedir perder peso o va a justificar, ¿no? O demostrar que soy una persona gorda, ¿no? Em, entonces, eso para el saber qué hacer cuando todos los días apetece comer algo superfluo, es el saber tomar decisiones a favor de tu salud y de bienestar, pero desde la salud y desde el bienestar, no desde la restricción. Y como decía, y vuelvo a repetir, para llegar a ese punto en el que priorizas pues, una ensalada frente a una hamburguesa, primero tienes que normalizar y pensar en los alimentos y en la comida de otra forma, que no venga desde la restricción y desde la prohibición. Y luego, por último, la otra pregunta, la última pregunta era, ¿cómo tomo decisiones sin que vengan de la restricción? Y es un poco lo que estaba hablando, ¿no? Que al final, eh, para poder tomar decisiones en el sentido de, bueno, pues voy a priorizar algo más nutritivo frente a un alimento más superfluo, tenemos que primero eliminar esas restricciones, romper esas barreras que nos ponemos, darnos permiso incondicional para comer todos los alimentos sin ningún tipo de condición vinculada, de ahí lo de incondicional, normalizar los alimentos, no categorizarlos, no verlos como buenos ni como malos, hacer como todo un poco este trabajo de base para eso, ¿no? Para decir, bueno, pues en vez de comerme la burger que me apetece, pues porque está muy buena y me la comí todos los días, hoy me voy a comer pues el puré con las pechugas o la tortilla francesa con unas patatas cocidas o algo más nutritivo, no porque me esté prohibiendo la hamburguesa, sino porque, bueno, pues me la comeré igual un día más puntual, en un momento más puntual, la voy a puntualizar más en mi patrón de alimentación, porque sé que comerla con tanta frecuencia, pues no me viene bien para mi salud. Pero lo dicho y lo repito, todas estas decisiones vienen un poco desde un punto de vista de bienestar, de autocuidado y no desde la restricción. Entonces es súper, súper importante hacer ese trabajo de base, ¿no? De normalizar los alimentos, de sanar la relación con la comida, o bueno, pensar en los alimentos y en la comida de otra forma, que sea como más consciente, más saludable, más de autocuidado y no desde la restricción. Y al final, os pongo el ejemplo de este chico que acudía a consulta. La primera consulta que tuvimos era para perder peso y el primer planteamiento que hicimos y bueno, que yo le propuse era para perder peso. Y ahora llevamos pues 3, 4 meses trabajando básicamente en su relación con la comida, en el hambre emocional, en darse más permiso, en descategorizar los alimentos. Entonces, muchas veces para llegar a un punto en el, bueno, voy a perder peso y voy a priorizar alimentos más nutritivos, más saludables, primero hay que hacer todo el trabajo de pensar en la comida y los alimentos de una forma más saludable y mucho más intuitiva, mucho más consciente y no tan restrictiva y tan prohibitiva. Entonces, bueno, esas eran las 4 preguntas y las 4 respuestas que quería compartir con vosotros. Espero que haya quedado todo claro, porque sí que puede ser un poco igual como jaleo, me puedo enrollar un poquito, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues me podéis mandar un correo o me mandáis también un mensaje por Instagram o lo que necesitéis. Gracias por ver el vídeo.